Que el Señor les bendiga, amados hermanos de la iglesia de Ilopango. Estamos muy agradecidos con el Señor por este privilegio inmerecido de poder compartirles la palabra del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que oremos, que le pidamos al Señor la gracia, la bendición, tanto para compartir su palabra como para recibirla. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos concede de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestra salvación, lo que tú nos hablas, Señor, en tu palabra de nuestro Señor y amado Salvador. Pedimos, Señor, tu presencia, tu bendición, la manifestación de tu Espíritu, dándonos primeramente el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, dándonos la llenura de tu Espíritu y poder experimentar, Señor, esa continuación de tu transformación en nuestra vida a la imagen de Cristo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos y te damos las gracias de antemano. Amén. Saludos de parte de mi esposa, esperando que el Señor bendiga a nuestro hermano René Ovidio, a su esposa, ¿verdad? Y a sus hijos, a su familia, a la iglesia local en Ilopango. Bendiciones, hermana Ligia. Damos gracias al Señor entonces que podemos meditar, ¿verdad? En este tiempo cercano a la celebración de la Semana Santa, hablando de los eventos previos que fueron antes de este tiempo en que el Señor Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados, y vemos que Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos, dándole un nuevo significado. Entendemos que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, estableció la celebración de la Pascua como una conmemoración por la que ellos recordaban cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado por el poder de Dios del faraón y de Egipto. Y entonces el Señor le dice a Moisés, esta va a ser la última plaga, ¿verdad? Los hijos de los egipcios van a morir, pero para que los hijos, los primogénitos de mi pueblo no mueran, van a sacrificar un cordero, lo van a comer, ¿verdad? Con sus vestidos puestos, ¿verdad? Con sus enseres listos para salir apresuradamente, lo comerán con hierbas amargas. Pero el Señor Jesucristo, cuando lo celebra con sus discípulos en lo que conocemos como la Cena del Señor, Él pues prácticamente les está diciendo, ¿verdad? Este es el nuevo pacto, ¿verdad? Esta es una celebración que cambia porque yo soy, decía el Señor Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Él era en quien se cumplían todas las figuras del Antiguo Testamento, la ley, los mandamientos, los profetas tenían cumplimiento en el Señor Jesús. Y entonces por eso les dice, ¿verdad? Ahora ustedes van a comer del pan y beber de la copa y van a recordar, porque esto simboliza mi sangre y mi carne que es sacrificada por ustedes. Pero posteriormente encontramos que el Señor Jesús se dirige al huerto de Getsemaní para realizar eso que se conoce como la oración del huerto del Getsemaní. Y leemos en la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo:
¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y esta es una de las tres narraciones que se encuentran de esta historia en los evangelios. La otra está en Mateo 26, del 36 al 46, y en Marcos 14, del 32 al 42. Este mensaje se titula La oración de Getsemaní, una oración ejemplar, una oración de lucha, una oración en soledad. Y al iniciar entonces podemos ver, amados hermanos, que Getsemaní significa prensa de aceite. Ese era un olivar, ¿verdad? Hay todavía vestigios de ese lugar en donde hay unos olivos que dicen que es probable que sean de esos tiempos de Jesús, que ya estaban en tiempos de Jesús. Y entonces allí él acostumbraba ir a orar, ¿verdad? Pero es interesante cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como las aceitunas eran machacadas y puestas, ¿verdad? En una prensa para extraer el aceite, así también Él estaba siendo preparado para ser sacrificado por nuestros pecados. Como dice la palabra del Señor en Isaías 53, ¿verdad? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y entonces encontramos, amados hermanos, en primer lugar, una oración ejemplar. Él acostumbraba ir a orar a Getsemaní. Jesús era ejemplo de oración. Pasaba orando por la noche y por la madrugada. Veamos ahí en Marcos capítulo 1, versículo 35, que nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire qué lindo. Señor Jesús acostumbraba levantarse, dice, aún muy oscuro, y entonces él hablaba con el Padre Celestial. También en Lucas 6, versículo 12 dice, Lucas 6, 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces el Señor Jesucristo era un gran ejemplo de oración para sus discípulos. Por eso es que Judas, ¿verdad?, sabía dónde buscarlo, porque él sabía que el Señor Jesús dedicaba tiempo para buscar al Padre Celestial, para mantener esa comunión con el Padre Celestial. Jesús podía haber evitado ser sacrificado, pero no fue así por su amor por los suyos. Él podía haber dicho, ¿verdad? No, yo mejor ya no sigo, me voy para el cielo. Él podía haber ascendido, ¿verdad?, con sus ángeles hacia el cielo. Sin embargo, él estaba desarrollando, ¿verdad?, un ejemplo de valentía, un ejemplo de entrega a la causa del Padre Celestial, de la gloria de Dios, pero también de nuestra salvación eterna. Su comida, decía él, era hacer la voluntad del Padre. Mire qué interesante. En una ocasión, ¿verdad?, en Juan 4:31, los discípulos pues habían ido a buscar de comer, ¿verdad? Habían ido a comprar alimentos, habían ido a conseguir alguna comida, y entonces dice que los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: le habrá traído alguien de comer, se nos habrá adelantado alguien que le habrá traído algo más sabroso. Pero él decía: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire qué tremendo ejemplo para sus discípulos. ¿Cuál era la comida predilecta? ¿Cuál era el sustento del Señor Jesús? Hacer la voluntad del Padre.
También su petición daba preferencia a hacer la voluntad del Padre. Leemos allí en Lucas 22, nuestro pasaje, en el versículo 41 y 42, y dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él, por supuesto, ¿verdad?, estaba experimentando la presión de que tenía que ir a la cruz, que tenía que tomar la copa del sacrificio, de la humillación, del látigo, de la corona de espinas. Pero le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él entonces le daba preferencia a hacer la voluntad del Padre. Se sujetó, siendo aún la segunda persona de la Trinidad, se sujetó voluntariamente al Padre. Asimismo, entonces, lo enseñó a sus discípulos, también lo enseñó a sus discípulos. Veamos en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se da cuenta que muchas veces hay personas que le dan vuelta a lo que dice la palabra del Señor. Yo he escuchado personas que oran, ¿verdad?, este Padre Nuestro, y dicen: hágase tu voluntad como en la tierra, así también en el cielo. Y eso es totalmente lo contrario, ¿verdad? Pero Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, decía: como se hace en los cielos, también se haga tu voluntad en la tierra. Y por supuesto, ¿verdad? Me imagino que tenía que decirle a sus discípulos, o le enseñaba a sus discípulos: se haga tu voluntad en mi vida también, ¿verdad? Así como se hace en los cielos, se haga en mi vida, en esta tierra. Y lo demandó en esa ocasión de sus discípulos, versículo 46, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación, ¿verdad? Porque él estaba haciendo su ejemplo. Y sucedió 3 veces, dice en Mateo capítulo 26, ¿verdad? La primera vez les dijo, se separó, ¿verdad?, con los discípulos más cercanos, y les dice: velen una hora conmigo. Y llega y los encuentra durmiendo, ¿verdad? Y nuevamente llega otra vez y les dice: velen y oren. No han podido velar conmigo una hora. Y nuevamente se va y continúa, ¿verdad?, orando y clamando. Y los discípulos son testigos que él hasta está sudando como grandes gotas de sangre, ¿verdad?, peleando una batalla, siendo el gran ejemplo de búsqueda del rostro del Padre Celestial. Quiero leerle algunos pensamientos de hombres de Dios, frases célebres que han dicho hombres de Dios acerca de la oración. Decía Charles Spurgeon: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. El hermano R.C. Sproul decía: la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. John MacArthur dice: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y su gloria. Mire qué interesante. También el hermano Charles Spurgeon decía en otra ocasión: si te amó cuando estaba lleno de corrupción, no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo. Mire qué lindo. También John Bunyan decía: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón.
C.S. Lewis decía también, si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? Qué tremendo. También R.C. Sproul decía, si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestras vidas de oración serían muy diferentes que lo que son ahora. Hay una frase anónima que dice, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Y finalmente John Piper dice, uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Qué tremendo estos pensamientos acerca de la oración. Y entonces vemos, amados hermanos, que somos desafiados a velar y orar constantemente. Vivir una vida en la que estemos buscando al Señor, pidiéndole, ¿verdad? Orando en todo tiempo, en nuestra mente, dedicando tiempo para buscar el rostro del Señor. Jesús es nuestro ejemplo de vida de oración por excelencia. Y qué bendición también que Cristo y el Espíritu Santo es nuestra garantía que seremos escuchados por el Padre Celestial. Veamos en Juan 16, 24. Porque uno pues podría decir, ¿verdad? No es que mire, yo oré muy bonito, por eso Dios me escuchó, ¿verdad? O yo oro bastante, por eso es que Dios me responde. Pero dice Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesucristo se estaba dando a conocer a sus discípulos, ¿verdad? Y ellos estaban comprobando que Jesús era Dios. Pero entonces les dice, miren, hasta ahora ustedes nada han pedido en mi nombre. Pidan y van a recibir para que su gozo sea cumplido. También encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué bendición! Y sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Él? Intercediendo por nosotros. El Espíritu, que hace ante el Padre, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que qué bendición saber, ¿verdad?, que Cristo y el Espíritu Santo garantizan que seremos escuchados, ¿verdad? Porque oramos en el nombre de Jesús, porque por sus méritos podemos ser recibidos ante el trono de la misericordia, el trono de la gracia. Tenemos también mucho que aprender en cuanto a la oración, la soberanía de Dios, la fe y confianza en Él, ¿verdad? Que nuestra fe sea creciente y crezca, la intercesión del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Y también, mire, según Apocalipsis 5:8, el valor de nuestras oraciones ante Dios. Sabemos que es por medio de Jesucristo que somos escuchados, pero fíjese que qué lindo que el Padre, nuestro Dios, aprecia tanto nuestras oraciones, que mire cómo se encuentran en la presencia del Señor. Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sabemos que todos estos son simbolismos, ¿verdad? Sabemos que son cosas espirituales, lo espiritual es más grande que lo material. Pero vemos, amados hermanos, que dice que nuestras oraciones, las oraciones de los santos, de los hijos de Dios, se encuentran, ¿verdad?, allí en manos de los ancianos, que dice que tienen arpas, pero también tienen copas de oro, dice que son
¿verdad? Ahí con incienso, y el incienso es las oraciones de los santos. ¡Qué bendición! El segundo aspecto que encontramos, amados hermanos, en la oración de Getsemaní del Señor Jesús es una oración de lucha. Jesús tenía mucha angustia, sabía lo que iba a pasar, porque dice que estaba en agonía. Si vemos nuestro pasaje, dice, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y encontramos en Mateo capítulo 26, si podemos buscar en Mateo capítulo 26, que es el otro de los pasajes que nos narra este momento, este tiempo en el Getsemaní. Y entonces dice, mire, en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo se llenó de angustia, no porque en el momento, ¿verdad?, Él comenzó a ponerse, ¿verdad?, autosugestionarse, o a generar un momento de emoción, ¿verdad?, sino que Él sabía perfectamente lo que iba a suceder, lo que le iba a tocar, ¿verdad?, llevar en su propio cuerpo, en su propia existencia en esta tierra. El peso de nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la palabra del Señor. La ira del Padre iba a ser derramada sobre él. Y entonces dice que él estaba en agonía. Pedían que si era posible pasara de él la copa, mas no su voluntad, sino la del Padre. Y esa también era una lucha que él experimentaba, ¿verdad? El buscar mi voluntad o buscar la voluntad del Padre. El preferir mi voluntad o preferir la voluntad del Padre. Era una lucha que, por supuesto, él estaba venciendo, porque veíamos anteriormente que él prefirió hacer la voluntad del Padre a pesar de que sabía qué es lo que iba a significar esto. No iba a ser nada fácil padecer los sufrimientos que venían, que por su omnisciencia él los conocía, él sabía. Imagínense, el Señor Jesús cuando tenía 6 años sabía cómo iba a morir por nuestros pecados. El Señor Jesús cuando tenía 12 años sabía los sufrimientos que iba a padecer. El Señor Jesús cuando tenía 17 años, cuando tenía 20 años, cuando tenía 25 años, sabía perfectamente lo que le iba a suceder. Pero en ese momento era cuando más cerca se encontraba, y era una lucha que él estaba librando por nosotros. Y entonces así estaba profetizado. Isaías 53 es el que recoge quizá la mayor parte de profecías de una forma tan vívida, como que si el profeta está viendo a Jesús siendo colgado en ese madero, y dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Verdad? Fue menospreciado y no lo estimamos, dice. Y todas esas expresiones, ¿verdad?, nos muestran la lucha que el Señor Jesucristo tenía, porque iba a padecer todas esas cosas, que se iban a cumplir todas esas profecías de sus padecimientos. Encontramos esto también en el Salmo 41:10, en Zacarías 11:12, en Zacarías 12:10, en el Salmo 22, versículos 6 al 8 y el 16. Son varios pasajes que nos hablan en profecía de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él estaba en esa batalla, ¿verdad?, en la que decía, las profecías se van a cumplir, se tienen que cumplir en mí.
Su sudor era como grandes gotas de sangre, que pues los médicos han comprobado que es posible que una persona cuando tiene un sufrimiento extremo, sus vasitos se rompen y se puede mezclar el sudor con la sangre y entonces sucede lo que al Señor Jesucristo le ocurría. En ese momento se daba el inicio de la gran lucha por la salvación eterna de todos los creyentes de antes y después de Cristo. Él estaba librando la batalla de la salvación de toda la iglesia, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos en que Él regrese por su pueblo. También el Señor estaba luchando contra el diablo y sus huestes. Desde su nacimiento, el diablo quiso destruirlo. Mandó que Herodes, ¿verdad?, quisiera matar a Jesús y por eso exterminó a todos los niños menores de 2 años en Belén. Lo tentó al iniciar su ministerio, él quería hacerlo fracasar. Quiso que los judíos lo mataran en varias ocasiones y le esperaban humillaciones, vergüenza, desprecio, ¿verdad? Entonces era el maligno que, como decía en la profecía, ¿verdad? Perros me han rodeado, ¿verdad? Toros de Bazán. Entonces él estaba siendo asediado por el diablo, por los demonios. Me imagino que una batalla tremenda en su mente. La mayoría de seres humanos se plantean venciendo a otros, aplastando a los enemigos, vengándose con medios de destrucción, ¿verdad? Con bombas o con poderes que desintegran a los enemigos, ¿verdad? O que les hacen daño. Pero Jesús venció conteniéndose, pagando el precio, cediendo su poder, su fuerza y capacidad divina ante el Padre para conseguir una victoria sin igual. Él tampoco cedió al asedio del diablo, a las sugerencias del diablo, a los ataques de los demonios, sino que él se mantuvo, se sostuvo allí esperando que el Padre derramara su ira y poder lograr nuestra salvación. Cristo ha peleado y ganado para que seamos salvos. Ha conquistado la muerte, el pecado y ha vencido al mismo diablo para darnos una salvación eterna. Así como Él venció, Él nos provee de su victoria en nuestras batallas, en oración. Ahora, hoy en día, nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su poder nos levanta, ¿verdad? Él rompe nuestras cadenas. Él nos fortalece para que podamos ser más fieles cada día a Él. Pero también, amados hermanos, somos llamados a luchar en oración. En Mateo 26:41 decía el Señor Jesús a sus discípulos y lo dice a nosotros también: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos ser conscientes de nuestra debilidad, pero somos llamados a batallar en oración, a permanecer en oración, a clamar, a levantar nuestro corazón delante del Señor, nuestro clamor delante del Señor. Y finalmente, amados hermanos, una oración en soledad. Y dicen los versículos 45 y 46 de nuestro pasaje de Lucas 22. Dice así: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, fue una oración que él libró, pero también en soledad. A los discípulos los venció el sueño, ¿verdad? Ellos dicen que de tristeza se durmieron, no pudieron permanecer ni una hora en oración con Jesús. No le acompañaron en la batalla de la oración. Volvemos a Mateo 26,
versículo 40, que nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, ¿verdad? Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los discípulos, ¿verdad? Sí fueron vencidos por el temor, quizá por la angustia, por la confusión, por la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, ¿verdad? Que se les cierran los ojos y cede, pero el Señor Jesucristo permaneció en soledad. Solamente descendió un ángel, dice en el versículo 43, que fue ayuda únicamente del Padre, ¿verdad? De los hombres, el Señor Jesús no recibió ninguna ayuda. Solo debía enfrentar la intercesión, solo debía enfrentar la intercesión, así como toda la obra de salvación. Le correspondió solo a él. Y gloria a Dios, hermanos, en cierta forma, porque los discípulos se durmieron, porque ahí no hay mérito de los hombres, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se echó a los hombres, hasta los discípulos, y llevó a cabo la obra de nuestra salvación solamente Él, como Dios, como único y suficiente Salvador. Esta sería una experiencia que iban a experimentar grandes siervos de Dios también. Encontramos a Pablo, ¿verdad? Cuando él fue abandonado y decía: solo Demas está conmigo. Juan en Patmos fue el último de los apóstoles. Intentaron, dice la historia o la tradición, que intentaron freírlo en aceite y no pudieron, pero él terminó allá en la isla de Patmos. También en la historia más reciente encontramos a Martín Lutero, ¿verdad?, que experimentó soledad, experimentó depresión. John Calvino, ¿verdad? Juan Calvino lo echaron de la ciudad de Ginebra durante un tiempo. Y el mismo hermano, ¿cómo se llama? Charles Spurgeon. Fíjese que de él se decía: los predicadores fieles no deberían quedarse sorprendidos si se encuentran solos y abandonados cuando se ponen a llamar las cosas por nombre. Si Spurgeon hubiera permanecido en silencio, no habría tenido a tantos detractores, pero el varón de Dios no podía callarse. Levantó su voz como un fiel heraldo del Evangelio. Tal fidelidad muchas veces conduce al aislamiento. Cuando hay oposición es señal de que se está predicando el verdadero Evangelio. Y nos dice la historia que el hermano Spurgeon sufrió mucho porque él se separó de su denominación, porque en el tiempo en que él estaba predicando y pastoreando, su denominación comenzó a ser infiltrada por el liberalismo, ¿verdad?, por una corriente que dudaba de la veracidad de la palabra de Dios. Y se fue metiendo, ¿verdad? Y entonces él estaba indignado y se tuvo que salir, lo criticaron, ¿verdad? Le dijeron que se creía a saber qué, ¿verdad? Pero él lo hizo por amor al Señor y fidelidad a la palabra del Señor. Por eso experimentó la soledad, igualmente como su Señor, como el Señor Jesucristo. Estuve leyendo una noticia que dice que un náufrago salvadoreño fue encontrado en una de las Islas Marshall, a 8,000 kilómetros de México, de donde salió a pescar tiburones. Eso fue en 2013. Fíjese que él pasó, según cuenta, 13 meses como náufrago. Primeramente él había salido supuestamente a un viaje de un día a cazar tiburones, pero dice que un viento los arrastró, ¿verdad? Y después una tormenta los empujó más, y entonces sucedió que los motores se pararon, ¿verdad? Se averiaron, y él iba solamente con otro joven, ¿verdad? Y entonces el joven, fíjese, murió porque él no quiso comer, ¿verdad? Aves crudas, ni carne cruda, ¿verdad? De pescado o de tortuga, que era lo que estaba comiendo él. Y entonces fíjese que él
le prometió que iba a entregar el cuerpo a la familia, pero como pasaron los días y entonces él no podía regresar al lugar de donde había salido, pues el cuerpo se pudrió y él tuvo que tirarlo al mar, ¿verdad? Y entonces imagínense, a 8,000 kilómetros se encontró él en soledad y entonces sobrevivió comiendo aves, tortugas, bebiendo agua lluvia. Y qué terrible experiencia de soledad habrá experimentado este hombre. Y cuánto más el Señor Jesucristo, amados hermanos, pudo sentir esa soledad cuando él también estaba allá en la cruz. Decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad, la traición, el abandono son parte de los padecimientos que Cristo nos ha modelado, pero que también son para los cristianos que muchas veces debemos enfrentar. Y bueno, en medio de esa soledad, ¿verdad? También el conflicto, el mismo conflicto, la misma oposición y luchas contra las acechanzas del enemigo. Tenemos en 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 al 10, que dicen: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos promesa, amados hermanos, que Dios está con nosotros. Muchas batallas las peleamos solos o las pelearemos solos, pero está la compañía del Señor. Así como Jesús fue acompañado por un ángel, nosotros también tenemos a veces compañía de ángeles del Señor. Dice la Escritura que ellos son seres que nos ministran a favor de los que heredaremos las promesas. Pero también el mismo Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. En Mateo 28 también él decía: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendición disfrutar los beneficios de la salvación a causa de los padecimientos de Cristo, pero también la gracia y su ayuda para sufrir tiempos de soledad. Qué bendición, imagínense, disfrutar de esos beneficios de la salvación a causa de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero también la gracia y su ayuda para sufrir esos tiempos de soledad. Él nos va a preparar cuando Él nos haga pasar por el fuego de la prueba. Él nos va a sostener. Demos gracias al Señor por la intercesión de Jesús y del Espíritu Santo ante el trono celestial. Qué bendición, amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque el Señor Jesucristo batalló en esa oración del Getsemaní por cada uno de nosotros para conseguir solo nuestra salvación. Oh Señor, gracias porque tú también has prometido que nos vas a acompañar y nos mandas que oremos, nos mandas que velemos en oración, nos mandas que busquemos tu presencia, que busquemos tu rostro. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, a buscar más tu presencia, a anhelar tu presencia. Perdona cuando buscamos otras cosas, Señor, antes que a ti. Pero que así como Cristo, nuestro deseo, nuestra comida sea, Señor, agradar al Padre y hacer tu santa y perfecta y bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Quisiera entonar ese himno hermoso que se llama Mirad al Salvador Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí tan vil indigno. Mirad al Salvador
Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí tan vil indigno, de amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió al ver su agonía. La dura peña se partió. ¿Lo oyes, alma mía? De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, Jesús murió por mí, y yo también al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Amén. Gracias, Señor. Qué precioso nuestro Dios, que mandó a su Hijo a padecer, a morir por nosotros, a batallar en ese Getsemaní por cada uno de nosotros. Y qué bendición que Él tiene la fortaleza, el poder para sostenernos en la oración. Muchas gracias, Señor. Bendice a los hermanos de la iglesia en Ilopango, a nuestro hermano René Ovidio, a su familia, a su esposa, Señor, que tú puedas añadir cada día más hombres y mujeres a los que han de ser salvos en ese lugar, y que tú puedas edificar, Señor, cada día a cada uno de nuestros hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.